Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación del Cineclub Manuel Fernández Valero y de su programación que en breve comentaremos y con la que hoy empezamos. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura por ayudarnos a generar un espacio dedicado al cine en Molina, así como agradecerles que el Cineclub lleve el nombre de mi padre, Manuel Fernández Valero. Es un honor para toda la familia disfrutar de un homenaje tan bonito y tan merecido. Mi padre fue fundador del Cineclub Luis Buñuel, una asociación que estuvo proyectando cine y desarrollando actividades culturales en Molina durante más de 30 años. Este cineclub nació de la pasión, la creatividad y la inquietud artística de mi padre, con el sueño de acercar el cine a las personas, no solo como un entretenimiento, sino como un lenguaje artístico capaz de inspirar, educar y transformar. Con las proyecciones en pequeñas salas, como las aulas culturales desde las cajas de ahorros, hasta la organización de ciclos temáticos como la Semana de Cine Español en el Cine Consu, así como las charlas con cineastas. El Cineclub Luis Buñuel consiguió ser parte de la cultura en Molina y un referente a nivel regional, creando un espacio donde el arte y la reflexión cobraron vida. Con la finalidad de darle continuidad al cineclub que con tanto esfuerzo y pasión creó mi padre, ahora seguimos nosotros, como parte de la asociación Última Toma, en una sección llamada Cineclub Manuel Fernández Valero y con la colaboración de la Concejalía de Cultura, proyectando cine de forma gratuita, con la idea de aprender y disfrutar del mismo, así como socializar, ya que es un punto de encuentro, entendiendo que el cine es una herramienta cultural para interpretar, conocer y entender el mundo en el que vivimos, a través de relatos contados por los grandes cineastas de la historia. La programación que se llevará a cabo este año 2025 se titula Un siglo de cine y consistirá en la proyección de 10 películas que han marcado a generaciones de espectadores durante los últimos 100 años. Se proyectará una al mes, excepto julio y agosto, y serán un jueves a las 6:30 de la tarde, excepto en el mes de junio, que será un lunes y a las 7 de la tarde. El cine tiene una magia especial, puede transportarnos a otros mundos, hacernos reír, llorar y sobre todo hacernos sentir, por lo que al final de cada proyección se abrirá un coloquio moderado por expertos en cine, en el que le invitamos a participar y para que compartan sus pensamientos y reflexiones. Estoy segura de que mi padre estaría orgulloso de ver cómo su amor por el cine sigue vivo en su ciudad de adopción, Molina de Segura. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Natalia. Bien. Yo soy Josefina Cantero, soy miembro de Última Toma y también pertenezco, junto con Natalia y Noé y varios de los que están aquí, al Comité Ejecutivo del Cineclub. Para nosotros es un proyecto importante, ilusionante, y me voy a referir brevemente a la persona que nos va, junto con otro director, los directores jóvenes que van a participar en estas sesiones de proyección de cine. Antes de eso, quiero decir que a la entrada han visto en la mesa que están los trípticos, información, y también hay unas hojas con datos por si alguien quiere recibir información para pertenecer al Cineclub o a Última Toma. El precio de la asociación Última Toma son solo 12 euros al año, o sea, 1 euro al mes, que es poquito. Y en la parte técnica de cómo van a ser las proyecciones, pues queremos que se desarrolle primero una parte que hoy Noé nos informará sobre la ficha técnica de la proyección que se va a hacer, después la proyección de la película, que generalmente serán subtituladas para favorecer a todos los públicos. Alguna sesión incluso será en la lengua original. Y luego, la parte quizás más importante, más enriquecedora y donde más podemos aprender,
que queremos que a ver si el propósito es que en las siguientes sesiones podamos tener también un material audiovisual para tener más información y más conocimiento sobre las partes más destacadas de la proyección que hayamos visto y a favorecer uno de los objetivos que tiene el Cineclub, que es no solamente socializar y estar todos juntos viendo cine, que ya es mucho y está muy bien, sino aprender a ver cine y amar el cine de esa manera. Bien, sin más preámbulos, quiero presentaros al director joven que tenemos aquí, que se llama Noé Galera. Noé Galera es guionista, director y productor independiente, egresado en el grado de Comunicación Audiovisual por la UMU y en el máster de Guión de Cine y Televisión por la UPSA. En 2020 lleva a cabo en solitario un documental de corte experimental, Molina Fortuna, obteniendo selecciones internacionales. En 2022 funda junto a Pablo Montesinos Arca Films, sello bajo el que produce su ópera prima Mala Tierra y coproduce El Showman del director alicantino Cristian Martínez. En 2023 escribe y codirige el documental sobre la Virgen de las Maravillas. Actualmente integra la directiva de la Asociación Última Toma, siendo además coordinador de la Escimose, Escuela de Cine de Molina de Segura, así como un miembro que colabora activamente en la Comisión de Trabajo de Cinemur, la Asociación de Profesionales Murcianos de la Industria Cinematográfica. Permítanme brevemente terminar esta presentación con unas palabras de Francis Ford Coppola. El artista está ahí para iluminar la vida, para arrojar luz sobre lo que estamos haciendo como seres humanos, lo que estamos haciendo juntos. Pues así, Noé Galera hoy como artista nos va a iluminar y a enseñar sobre esta obra. Les deseo que la disfrutemos, que seguro que va a ser así. Bueno, muchas gracias Natalia y Josefina por sendas presentaciones y muchas gracias a todos los asistentes que habéis venido hoy. Voy a ser breve porque ya he escuchado 2 suspiros, los voy contando. Y pese a que alguno pareciera que no quisiera ver la película con lo pequeña que es la pantalla y lo lejos que se ha puesto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de El hombre que mató a Liberty Balance, una película de 1962, considerada por muchos una obra maestra y directamente el mejor western jamás rodado. De lo que no me cabe ninguna duda, siendo esto cierto o no, es de que es una película inmensa. Y esto lo retomaremos luego cuando tengamos el coloquio. Voy a dar un poquito de contexto sobre John Ford, aunque supongo que todos, el que más y el que menos, lo ubica. Es un director de cine norteamericano, aunque de ascendencia irlandesa, nació en Maine en el 1894. Realmente fue director, pero también se desempeñó como guionista, como productor, como actor, como aderecista, como ayudante, como doble de acción. En fin, tuvo muchas labores y esto es así porque empezó en el cine desde muy chiquitito, de la mano de su hermano, cuando tenía apenas 18 años. Y realmente bastante pronto empezó también a dirigir para la Universal y empezó a dirigir western, curiosamente porque había poca gente que quisiera. El western, si bien John Ford lo llevó a unas cotas de fama y de majestuosidad sin precedentes, realmente cuando inició era como un género muy minusvalorado y él ahí encontró su hueco porque eran películas desechadas por otros directores. En su haber hay algo más de 140 películas dirigidas, aunque sí que es verdad que este dato tiene un poco de trampa, en tanto en que algunas de ellas pues, tenían 3/4 de hora de duración, o de 50 minutos, cositas así, lo que hoy consideraríamos mediometrajes. Ostenta un récord también John Ford, el director que más veces ha ganado el premio Oscar, el premio de la Academia, a la mejor dirección. Lo hizo por El delator, Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle y El hombre tranquilo, aunque también nos deja otras obras más que notables y quizá algunas de ellas más recordadas, como La diligencia, Centauros del desierto, Fort Apache o la que nos trae hoy aquí.
También John Ford es un caso particular porque más o menos la mitad de su obra la hizo en el cine mudo y la otra mitad la hizo en el cine sonoro. Esto es extraño porque muchos de los directores que triunfaron en el cine mudo no fueron capaces de adaptarse a esta nueva vertiente sonora. Sin embargo, John Ford no es solo que se adaptara, sino que sobresaliera. Sin más dilación, me gustaría que empecemos con la película. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿había alguien que no la hubiese visto antes? Que levante la mano si es así. Vale, bueno, hay más gente de la que pensaba. Pues si queréis, ahora cuando se abra el micro, que supongo que hay un micro que pueda ir rotando por la sala, si alguien quiere contar lo que le ha parecido esta primera vez, sería estupendo. A mí esta película me parece enorme, me parece un prodigio, la verdad. Casi es muy difícil hablar en 2 horas, hablar en tan poco tiempo de tantas cosas y hacer una crítica tan audaz sobre tantos temas. Pocas películas he vuelto a ver así. Principalmente trata el tema del nacimiento de un nuevo mundo, ¿no? De cómo se conforma una sociedad. Y es un tema que está de fondo durante toda la película. Y esto se siembra con un montón de microdetalles. A mí me encanta, me fascina la cantidad de detalles que hay en la película. Todos ellos, y desde cualquier departamento, sean de arte, de producción, de guión, todos ellos nos están narrando alguna cosa. Justo cuando empieza la película, hay uno que me parece muy bonito, que es cuando el Marshall y Hallie están visitando la casa incendiada de John Wayne y ven que está llena de cactus. Hallie está totalmente, o sea, parece una roca, ¿no? Está inamovible y sin embargo es evidente el sentimiento que tiene ella y lo que se le mueve por dentro. Por un detalle muy sutil, pero muy bonito, que es que el tocado que lleva tiene una tela que justo a la altura de la cara le da el viento y vemos cómo esa tela se mueve constantemente hacia adelante y hacia atrás. Me parece súper bonito cómo se expresa una emoción del personaje que por dentro está roto a través de un elemento del vestuario, simplemente y sin decir una sola palabra. También me encanta la cantidad de detalles que tiene el personaje del Marshall, que es uno de los que más me gusta, es muy gracioso. Es esta figura de la policía, de un cuerpo de un agente del Estado, pero es vago, es negligente, es cobarde, porque continuamente lo vemos escondiéndose cada vez que pueda ser que Liberty Balance esté rondando por la zona. Luego todos los filetes, que por cierto son enormes, nunca he visto un filete tan grande, todos los filetes los deja de ver y se los van apuntando en una pizarra que no sé la de cruces que tiene ya. Y luego se refiere a acude a la escuela sin ninguna intención de aprender. Además es un sin techo porque confiesa que vive dentro de una de las propias celdas de la cárcel. Y allí confiesa en la escuela, se refiere a toda la cantidad de niños y niñas mexicanos que hay. Se refiere a ellos como su familia. John Ford no lo explica, el guión no lo explica, pero podemos entender que tiene relaciones seguramente con más de una mexicana del pueblo, aunque luego tampoco es mal, o sea, lo reconoce abiertamente que esa es su familia, no es malo con ellos. Me parece un personaje muy entrañable. Hay también detalles de dirección que me parecen preciosos. Cuando en la primera parte de la película, cuando llegan y entran a donde está el ataúd de Tom Doniphan. En primer término está el personaje de Ransom Stoddard, de James Stewart, y está hablando con el sepulturero.
y con el Marshall. Y en segundo término, separados por cierta distancia, están los personajes a los que realmente les duele esta situación, que son Halley y Pompey. Y de hecho, cuando levanta la tapa del ataúd a estos dos personajes, a Halley y a Pompey, se les tapa la cara. Porque John Ford de alguna forma quiere darles esa intimidad. Y es relevante que se les tapa la cara y lo único que vemos a ras de esa madera del ataúd es el tocado que tiene Halley. Lo único que podemos ver de ella es su apariencia. Y bueno, hay infinidad de detalles de iluminación, también hay ciertos detalles. También hay detalles como que en el salón no entran las mujeres ni los negros, pero en la cantina sí. Que el salón se vincula más bien con la violencia y la cantina mexicana se vincula más bien con la fiesta. Y de hecho el detalle que más me gusta es también una cuestión de arte. Y es que cuando estamos en esta convención última, donde se va a designar pues, quién va a ser entre los delegados el congresista y demás, las puertas de esta sala de la convención se abaten hacia adelante y hacia atrás como las puertas del salón. Me parece súper curioso cómo con un simple detalle, que es una puerta, John Ford nos está contando que los borrachos y los jugadores que hay dentro del salón no difieren más que en su ropa de los borrachos y los jugadores que hay en esa convención que están buscando congresistas. Es una crítica brutal. Me encanta, me encanta, me encanta. Luego también, dentro de la escuela hay otros detalles. Hay un momento en el que tienen que desalojar y eso es porque está la amenaza de Liberty Balance que sobrevuela la escuela. De alguna forma, cuando la mano dura se impone, la educación tiene que ausentarse. De hecho, Pompey, que está en la escuela aprendiendo, en un momento se levanta porque Stoddard le pide que recite la Declaración de Independencia, si no recuerdo. Cuando se levanta, tras él, hay un marco de Abraham Lincoln, que seguramente es la persona que ha hecho posible que Pompey esté dentro de esa escuela, porque se puede empezar a considerar a un negro como una persona. De hecho, también hay otra cosa muy curiosa, y es que no se sabe muy bien, no lo recita muy bien, se le olvida. Y justo se le olvida la parte en la que dice todos los hombres son iguales. Y le contesta Stoddard, no te preocupes porque la gente suele olvidar esa parte. Esta película es muy progresista. Precisamente a John Ford se le acusó durante muchos años de todo lo contrario, de machista, de racista, y algunas de sus películas, muchas de sus películas tuvieron este mensaje. Pero bueno, es buena señal en la vida de un artista que películas y películas y obras después los mensajes sean diferentes y tengan una sensibilidad diferente. Hablaba de que esta película es muy completa. Es muy completa porque, como hemos dicho, la mujer también tiene un papel ciertamente importante, aunque no está tan representada, pero lo tiene. La propia Halley es la culpable de que haya este jardín en mitad del desierto. En pocas películas del oeste se puede ver un jardín, pero esta mujer que es tan soñadora, tan idealista, tan optimista, aboga porque el agua llegue y riegue las plantas y se deshaga de toda esa aridez que conlleva el desierto. Es al fin y al cabo la contraposición de dos mundos. John Ford y en general el género del oeste viene de dar unas imágenes muy épicas, muy grandes, los grandes horizontes, estos planos inmensos de los cañones, del desierto. Esta película huye de eso y muy inteligentemente. Prácticamente
solo se ven estos grandes paisajes desérticos en 2 ocasiones. La primera, cuando llega el tren al inicio de la historia, y la segunda, cuando se va el tren al final de la historia. Esto nos enmarca la historia. Nos dice, esta historia sucede en el oeste clásico, pero sin embargo el contenido de esta historia nos habla de cuestiones muy diferentes. Y en realidad he mentido, porque no se ve solo 2 veces estos paisajes amplios, se ven 3. La tercera vez donde se ven estos paisajes es cuando se nos muestra la casa de Tom Doniphan, de John Wayne. Este personaje de alguna forma representa ese pasado del oeste y esa grandeza, esta moral individual pero justa. Y sin embargo, Tom Doniphan sabe que sus días pues, han acabado y que hay que dejar paso a otra cosa. Esta película, que es del 62, está considerada por muchos como el nacimiento del western crepuscular. En el western tendríamos una primera etapa, que es el western clásico, que son estos grandes paisajes, como decimos, estas escenas donde, bueno, esta inmensa cantidad de duelos, que por cierto en esta película hay un único duelo y además no es nada justo, porque como se nos revela al final era un 3 contra 1. Y también estas escenas donde hay 30 indios, 30 vaqueros y todos se matan entre sí. Ese western clásico está muriendo y porque la sociedad está cambiando. Y John Ford eso lo sabe. Y hace una película clásica, pero del ocaso de lo clásico. Esta película es en blanco y negro, pero llevaban haciéndose películas en color hace 20 años. No es casualidad que John Ford quiera darnos esa imagen clásica para hablar del fin de una época. Y además estaba muy acertado, porque esta película es del 62. Solo 2 años más tarde hay un director italiano, Sergio Leone, que cambia por completo las reglas del western y que le da una modernidad diferente. De modo que John Ford no estaba desencaminado. Como digo, esta película contrapone 2 posturas: el desierto, la épica, el héroe que puede contra todo, el oeste clásico; la diligencia, esa figura de la diligencia que al inicio de la película ya está llena de polvo, no sirve, está acabada. No en vano, una de las primeras películas que ponen en boca de todo el mundo a John Ford es La diligencia. Él mismo sabe que hay algo, una etapa que se ha acabado. También es esta imagen del status quo establecido, que de alguna forma encarnan los ganaderos, a los que nunca vemos. Me parece un acierto. Hay una mano negra que realmente controla o intenta controlar cómo funciona una sociedad. A ellos nunca los vemos, solo vemos a su mano ejecutora, que es Liberty Balance y su secuace. Eso me parece un acierto. Y por otro lado, tenemos esta idea de lo nuevo, del tren moderno que vemos al principio, del teléfono. No es tan común ver un teléfono en un western. Si hacemos un poquito de memoria, veremos que no es para nada común, como digo. Hay una gente que ve la necesidad de empezar a poner vallas al campo, de que no sea todo de todos y que al final sea todo de unos pocos, que son los que tienen las riendas del caballo. Y en ese sentido nace un nuevo héroe, encarnado por James Stewart, que aboga por la palabra y la razón. Aunque él mismo se acaba avergonzando de sí mismo, porque entiende necesario el punto de llevar una pistola encima. Y se avergüenza, supuestamente, de haber matado a un hombre. Pero luego se avergüenza todavía más, se entera de que no es que no haya matado a un hombre, es que toda su figura, toda su carrera, se edifica realmente sobre una mentira, que es algo que a él, como juez, le duele especialmente.
al fin y al cabo, la película nos habla de cómo se construye una sociedad y de cómo es más fácil construir una sociedad cuando hay un mito al que agarrarse. Al fin y al cabo, la figura de James Stewart se mitifica por completo. Es el abogado que llega a un pueblo pequeño y, pese a no querer llevar pistola, se acaba haciendo con una. Es muy malo con ella, no tiene puntería. Y aún así acaba abatiendo seguramente al forajido más peligroso de la zona. Eso es un mito, un relato realmente potente. Y en torno a él es que empieza a crecer esa sociedad, porque primero pasa a ser delegado, luego en la convención pasa al Congreso y luego, como hemos visto, ostenta gran cantidad de cargos. Es un pueblo reuniéndose alrededor de la figura de un mito. Es un pueblo reconociendo que lo configuran unos valores acorde a una historia que se ha contado. Pero esta historia es mentira. Y al fin y al cabo, en gran medida o en parte, esto es la historia de las sociedades. De pronto hay una sociedad que vive en torno a un valle y se empiezan a considerar a sí mismos como la gente que vive en torno a un valle. Y hay otros que viven en una montaña y se empiezan a considerar como a sí mismos la gente que vive en la montaña. Y hay otros que viven en una playa y se empiezan a considerar a sí mismos como la gente que vive en la playa. Y de pronto, por algún motivo, a alguno de los ciudadanos del valle, la playa y la montaña empieza a llamarle la atención pues un círculo o un animal que esté en su zona. Y al otro un cuadrado y al otro un triángulo. Y luego pasan 500 años y todo el mundo lleva una camiseta de un equipo de fútbol donde el logotipo lleva cuadrado y triángulo y círculo. Y cada uno está en contra del otro y nadie se entiende. Y todo esto acaba viniendo de muy atrás, de que futanito y menganito y el otro estaban peleados en un inicio y aquel era el del círculo y aquel el del triángulo. Pero al final todo es un constructo social lo suficientemente poderoso como para poder aglutinar a la gente alrededor. Y eso es lo que me parece vigente, especialmente de esta película. Y por eso a día de hoy, pues los medios o la política o la publicidad no tienen ningún reparo en mentir cuando saben que los hechos son diferentes, o en revelar esto pero callarme lo otro, o en revelar esto pero callarme lo otro. Bueno, al final la mentira, la creación del relato, la creación del mito, siempre ha generado sociedades a su alrededor y siempre ha generado una cierta grandeza. Y es muy fácil construir a partir de ahí. Pero luego la película también tiene otra lectura y eso me parece interesante. No se posiciona. Realmente, a partir del relato, a partir del mito, a partir de la mentira, por mucho que le pese a James Stewart, a Stoddard, mucho que le pese, ha mejorado la vida de la ciudad. Ya no dependen de que vayan a venir unos ganaderos a acabar con sus ranchos o con sus pequeñas granjas. No, se han instaurado unas leyes y se han instaurado una serie de comodidades para el pueblo que podemos considerar que son beneficiosas. De hecho, acaba la película sabiendo Haley que crezca esa flora y que haya más jardines y que... Entonces, ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo al final? La película no te lo dice y yo, desde luego, no se lo voy a decir a nadie. Si no lo dice John Ford, ¿para qué lo voy a decir yo? Pero me parece interesante eso. Al final, una película así te plantea un dilema, te muestra una parte y te muestra la otra. Es valiente en ese sentido. No es moralista, no es moralizante. No pretende que acabes pensando algo ni que estés de acuerdo con nadie. Te muestra una realidad y tú ya haces con ella la que quieras. Pero como digo, lo que me parece interesante por encima de todo es la cantidad de temas que abarca. Temas como la ley, temas como la justicia, temas como esa moral individual, temas como el
sacrificio de John Wayne, por ejemplo. Yo dejo de ser lo que yo soy para que tú puedas prosperar porque entiendo que mi tiempo se ha acabado, que nuestro objetivo es el mismo y que ahora llega tu momento y te paso la batuta. Ese sacrificio también es complicado. Como nos dicen al principio de la película, devuélvele las botas y el cinturón y su revólver. Y dice el Marshall, no, es que hace años que ya no llevaba revólver. Es que John Wayne ha colgado las botas, por así decirlo. Ha pasado a ser Stoddard el que ha visto la necesidad de llevarlo y John Wayne el que ha visto la necesidad de dejarlo. Esta película es redonda en todos los sentidos. Y me gustaría pues invitaros a que deis vuestra opinión, a que deis vuestra visión, a que digáis qué habéis visto, qué no, o en qué me estoy equivocando. Así que no sé si hay algún micrófono, pero sería interesante que podamos abrir el debate, porque al final esto es un coloquio, no un monólogo. Entonces, no sé quién tiene ganas de intervenir. Parece que nadie. Que yo esté en un atril no me da ninguna autoridad. También quiero decirlo. No sé, alguien de los que había levantado antes la mano que no habían visto la película. Me interesa que nos digáis qué habéis visto o cómo lo habéis sentido o si habéis visto cosas similares a las que estoy contando. Bueno, yo estoy dando un lugar a que vosotros podáis hablar también. Esta es la tercera. Y la primera vez me pareció un coñazo. No me gustó nada. Nada, de nada. La segunda vez que la vi fue 6 años después y entonces me pareció increíble. Y esta es la tercera vez que la veo y he visto cositas que antes no había visto. Eso pasa siempre cuando una película es buena. Cuando una película tiene muchas capas. Las películas buenas son como las cebollas porque tienen muchas capas. Y se construyen muy concienzudamente. Y después de haber sido construida de A a B, vuelves a A y vuelves a llegar a B, y vuelves a A y vuelves a llegar a B, y la sigues construyendo una y otra vez. Hasta que llega un punto en que supongo que la productora te dice que pare. Pero hay muchas capas dentro de esta película. También hablaba antes de la iluminación, por ejemplo. La iluminación a veces es más o menos realista y a veces huye totalmente del realismo. Si nos damos cuenta, en los interiores muchas veces se generan sombras detrás de los personajes. 2 y 3 sombras detrás de cada personaje. Yo no estoy dentro de la cabeza de John Ford ni de su director de fotografía, pero me da la sensación que habla de la mochila que lleva cada uno. En esta película, cada personaje tiene su mochila y me parece que la mochila más pesada la lleva John Wayne en un punto. Aunque también el director del periódico tiene una bastante grande y de hecho es uno de los personajes que más se ven marcados por estas sombras. Y hay incluso una curiosidad, cuando él tiene toda esta parte de que le está hablando a la garrafa, como si fuese esta calavera, como si fuese un personaje de una obra de Hamlet, de Shakespeare, perdón, bueno, o Hamlet, sí, la obra es Hamlet. Que por cierto, él no es tan conocido aquí, pero realmente en Estados Unidos era un actor muy, muy, muy reputado, al que John Ford le dejó en gran medida que hiciera un poco lo que quisiera, y de ahí el resultado de ese momento con la garrafa, que en un principio no estaba previsto.
él le habla a la garrafa y le dice, se nos ha acabado el valor, pero en la cantina se puede conseguir más. Y entonces sale a la cantina. Y él, el actor, físicamente se mueve y se desplaza y sale del sitio y se va a la cantina. Pero tal y como está iluminado, su sombra no se mueve. Es decir, su sombra queda más o menos estática, proyectada en la pared. Todo eso es una cuestión narrativa. Ese personaje, por mucho que se mueva, no avanza. Ese personaje, en esencia, es un alcohólico. Y su casa y su vida realmente es ese periódico del que es redactor y editor y hombre orquesta. Y me parece también bonito cómo con solo una sombra se nos puede estar contando capas de significado que hay por debajo. Esto solo lo consiguen los grandes artistas. Y John Ford, desde luego, lo era, por mucho que se dijera de él. Esta es la última vez que colabora, bueno, es casi su última, bueno, hizo alguna que otra más, pero casi su última película, ya estaba en sus últimos años, y es la última vez que colabora con John Wayne, con quien se contaba que tenía una relación muy tensa, porque se ve que John Ford era muy exigente con lo que buscaba. Aún así se hicieron tantas películas, creo que fueron algo menos de 15, no sé si eran 13, 14 películas las que hicieron en conjunto. Se hicieron tantas películas y tan buenas, pues siendo lo exigente que fuera, sería por algo. Y es por eso mismo, porque era un gran artista que tenía muchas sensibilidades a la vez. En este tiempo, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que decir? Sí. Con los personajes y con detalles también, como tú dices, cómo los retrata. Y, por ejemplo, en el momento en el que piden ayuda para Liberty Balance y dice, trae el whisky. Y en vez de dárselo a Liberty, se lo bebe él. Detalles de eso hay un montonazo. Y así en un nivel, en una lectura así como básica, te puedes quedar con que es una película como hasta amable por cómo son los personajes. Sí, al final son y a mí me gusta mucho. Son unos personajes algo caricaturizados, Sí. y se nota más con algunos que con otros. Yo con el que más lo percibo, y a mí el que más gracia me hace en particular, es el Marshall, como ya he dicho. Pero sí, también... el doblaje tiene una voz ahí que parece como si fuera tonto. Sí. Me gustaría oírlo en la voz original. Porque le han puesto una voz ahí que no... De hecho, ¿vale? en el doblaje se hace... No tiene nada que ver con este personaje, pero ahora que hablamos de doblaje, en el doblaje se hace más hincapié del hecho en el que Liberty Balance en realidad es como una especie de sicario de los ganaderos. En la versión original es más ambiguo. De hecho, hay un momento en el que se ve en el periódico, y ahí es muy evidente porque se puede leer, la voz doblada nos cuenta que en el periódico pone Liberty Balance y su banda han matado a no sé quién. O sea, y su banda no. Liberty Balance y los ganaderos han matado a no sé quién. Pero realmente no pone los ganaderos, pone Liberty Balance y su banda. A veces en el doblaje, no sé si por miedo a que las cosas no se terminen de entender o no lo sé, se subrayan ciertos motivos o ciertas... Y al final realmente la intención original que se le puso a la película era que fuese algo más sucinto, no que fuese tan subrayado. Y aún así no es que sea especialmente subrayado, pero sí se dice en algunos momentos de la película. También hay momentos, no llega a ser, diría, comedia física en relación a lo que decía Rafa, pero cuando están dando martillazos y lo está dando sobre el sombrero, cuando están en esta convención, y lo está dando sobre el sombrero del periodista,
pues también tiene su cierta gracia. También está este hombre que parece medio infantil, aunque realmente no es un niño. Y realmente tiene solo 2 planos en toda la película, tiene 2 pinceladas. Pero John Wayne, que ya es un hombre hecho y derecho, le dice, tú no puedes estar aquí, Puede votar. y lo echa. Y luego este personaje vuelve a estar en esta convención para elegir al congresista y está como chupando una piruleta. Sí. Es como una especie de pequeño chiste que en realidad no... Bueno, simplemente como esta... No es que sea relevante dentro de la historia, ni mucho menos. Pero al final yo creo que como esta película retrata, de algún modo, lo más ampliamente que puede la sociedad, yo creo que da cierta voz a personajes que en otras historias no la tendrían, o no tendrían su plano personal. Esta película al final es muy coral y aunque intenta, como decíamos antes, aunque nos está contando la caída de lo clásico, está rodada, ya no solo en blanco y negro, como decíamos antes, sino de una forma muy clásica. Hay muchos planos que son compartidos por 3, 4 y 5 personajes. A día de hoy, y ya no a día de hoy, pero posteriormente, y conforme ha ido avanzando el tiempo, cada vez se tiende más al plano medio, al primer plano y al primerísimo, y a planos individuales de los personajes. Ya no se ve tanto los planos generales, los planos americanos, los planos de conjunto, donde de pronto hay 5 personajes y cada uno, simplemente por la pose que tiene y por la silueta que forma en la pantalla, puede saber cómo se está sintiendo. Esta película me parece muy completa también en ese sentido, porque es complicado tener esa coralidad de la que hablamos y que cada personaje, digamos, que esté bien definido, cada personaje tenga su frontera. Cuando curiosamente esta película nos está contando cómo se disuelven las fronteras. ¿Alguien más por aquí? Sí, Michelle. Dos observaciones. Qué raro suena. A mi juicio, la peli proyecta una especie de extraña moralidad. Te explico. En mi visión, todos los hombres que se están proyectando, tanto villanos como héroes, todos son alcohólicos. No hay uno que me deje la muestra, según la visión de la película, que no es alcohólico, excepto en este caso las mujeres. Ninguna mujer la veo tomando. Y esto me retrotrae a la idea de un psicólogo, sexólogo, muy famoso en Estados Unidos, en los años 60 también, 15. Él hace una obra sobre la sexualidad masculina y tiene muchísimo éxito, es muy reconocido por esto. Pero unos años después hace una obra sobre la sexualidad femenina y el hombre casi es hundido, ¿no? Y eso me retrotrae a pensar que hay una especie de moralidad a la hora de plantear en determinado contexto hombre o mujer. En este caso por la visión del alcohol. Porque decías que este señor periodista era como alcohólico, pero yo veo a mi juicio que todos están contentos cuando abren la cantina y estresados cuando no la tienen abierta. Entonces hay un tanto como esa tendencia, ¿no? Pero si lo ves en general, ni una sola mujer bebe y creo que me atrevería a decir que el hombre negro tampoco bebía, ¿no? Pero fuera de esto todos los demás eran grandes, tenían una tendencia a esto, ¿no? Entonces le veo una pizca de moralidad en ese sentido, pero quizás típica de la época, ¿no? Solo... Hombre, ¿cómo van a beber las mujeres si no las dejan pasar al salón? Ya, pero podrían beber en la casa o podrían beber en el lugar de fiestas mexicano, pero en ningún momento hay una alusión a eso, ¿no? Pues las mujeres pueden beber en la casa. Es verdad que en la cantina no hay... En la cantina no hay ninguna mujer que beba, aunque sí se ven un par de mujeres que fuman, que tampoco hay otras mujeres que fuman en el resto de la historia. Yo no creo que sea tanto un tema de géneros, sino de nuevo de esta definición de qué es lo que significa el oeste clásico y qué es lo que significa esta nueva forma de ver las cosas. Porque, sin embargo, en la primera, cuando llega Stoddard y le dan la paliza y le están curando las heridas, él sí dice, yo no bebo, soy abstemio. Hay una nueva forma de ver las cosas
que está encarnada por este personaje de James Stewart. Y como bien destacas, el propio Pompey tampoco bebe. Eso sí es curioso. Es curioso. Desde luego el alcohol está vinculado a toda esta figura del macho. Eso sí es cierto. Me da la impresión que en cambio no hay ni mucho menos una condena moral del consumo de alcohol. En ninguna de las películas de John Ford hay. Incluso se le ve que tiene una gran compasión por este tipo de personajes y que simpatiza tremendamente con ellos. El caso del periodista ni mucho menos se le pone en la picota en esta película. Al contrario, es un personaje central y seguramente refleja un momento de la prensa épico que desgraciadamente ya se ha perdido, ¿no? Los valores que refleja el periodista en este momento del desarrollo de la prensa, de defensa de las libertades, de vinculación con la democracia, de tener el valor de denunciar realmente a aquellos que están socavando la democracia, corresponde, digamos, al momento de intentar no confundir su papel con el político. Cuando dice, yo soy vuestra conciencia, si yo fuese político me destruiría a mí mismo. O sea, ese es el momento épico del periodismo que después se fue degradando y hemos llegado al cénit de su degradación, que es el presente. Pero periodistas como él están a años luz del momento presente del periodismo y consume alcohol. Y el sheriff también consume alcohol y es tratado con una absoluta simpatía, pero también con mucho mimo. No es ni mucho menos, tiene sus momentos de humor y se le pone un poco en evidencia, pero no es ni mucho menos marginado, porque es otra de las constantes seguramente de Ford, ¿no? Seguramente por su educación católica. Y es la gran simpatía que siente por los marginados. Ya lo hemos visto con prostitutas, con alcohólicos, con, no sé, el médico de la diligencia, la prostituta de la diligencia, el hombre tranquilo, el conductor, aquel que también era un borracho, que fue el que lo presenta. O sea, siempre los personajes digamos, marginados son tratados con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho afecto, seguramente porque entiende de la complejidad del ser humano y creo que está perfectamente también reflejado en esta película. No son personajes planos, ni mucho menos, sino que todos son tremendamente complejos, ¿no? Y por último, aunque es verdad que el momento que intenta reflejar es el tránsito de la ley del oeste, ¿no? De la ley de las pistolas, que es lo que le dice al principio, cuando la escena de la diligencia, ¿no? Yo te voy a enseñar lo que es la ley del oeste, que es la ley de las pistolas, ¿no? Y el otro venía con la ley con la ley con mayúsculas y con el libro, aunque es un momento de transición, pero creo que todas las ambigüedades que se ven en la película precisamente corresponden al hecho de que John Ford, como la esposa al final, tenía el corazón dividido entre su añoranza y su simpatía por un mundo que ya fenece, que es el mundo del oeste, que es el mundo de las pistolas, de los valores más elementales, y este nuevo tiempo que viene un poco arrollando, pero que cuando finalmente llega al final, ella dice, oye, mi corazón está aquí. Pues un tanto de lo mismo le pasa, creo, a John Ford, ¿no? Reconoce que su tiempo, el tiempo de sus héroes del oeste ya ha pasado, pero también mira hacia atrás con cierta añoranza, ¿no? La verdad que es súper buen apunte. Y de hecho has mencionado algo de lo que no me había fijado, y es cuando has hablado de esta libertad de prensa, ¿no? Que menciona, bueno, pero es que su decadencia que está en el punto más decadente a día de hoy. Pero en la propia película ya se refleja ese cambio. Porque si bien este Peabody, aunque sea un borracho, es muy íntegro en sus valores, y aunque sabe lo que vendrá detrás, es capaz de publicar esta noticia en la prensa
de que los ganaderos pues de que el pueblo debería manifestarse en contra de los ganaderos, etcétera. El nuevo redactor del periódico o el nuevo jefe del periódico que hereda el Seinborn Star, al final de la historia, cuando ya sabemos toda la verdad, lo que hace es coger la historia que le han contado, coger la verdad que le han contado, hacerla un gurruño y echarla a la caldera. O sea que ya dentro de la misma película... Creo que eso quizá también tenga, más allá que digamos que sea un primer momento donde ya se ponga de manifiesto, ¿no?, esa decadencia progresiva de es lo que tú decías un poco al principio, ¿no? Creo que es la necesidad y el hecho evidente, objetivo, ¿no?, de que cualquier colectivo, digamos que se ha gestado a partir de un mito, ¿no? Hay un libro importante que se llama Comunidades Imaginarias y que tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con la necesidad de mito, de una, digamos, ideación mítica como sostén de una comunidad. Lo deseable sería que todo estuviese fundamentado en hechos, en objetividades, pero también este componente mítico, de ensoñación, de ficción, pues ha consolidado cualquier tipo de sociedad. Puede ser criticable porque está sustentada en una ficción, algo que no es real, pero si miramos atrás, y en este libro lo hace, vemos que todas las colectividades humanas, todas se han sustentado en parte, si no totalmente, pero en una parte importante, en ese componente mítico. No sé si es, digamos, imprescindible, necesario, insustituible, pero la evidencia histórica es así, ¿no? Y al final la película también habla de que, yo creo, de que todo se repite cíclicamente, como estás comentando, porque al final esta gente del pueblo estaba luchando contra un status quo que estaba establecido, que eran los ganaderos. Pero, amigo, ahora esta gente ha conformado su propio status quo que se ha establecido y seguramente venga gente por debajo que quiera comerle los pies. Al final, cuando uno está abajo y vas a estar arriba, pues necesariamente va a venir el siguiente que esté abajo y quiera subir y quiera cambiar las cosas. También recuerda un poco la escena de la diligencia, ¿no? El banquero aquel que roba el dinero y que todo el viaje le da el tostón a los compañeros de la diligencia diciéndoles que lo deseable sería poco menos, con una expresión moderna, que un Estado mínimo, que se limitase a las tareas mínimas de un Estado y que dejase que los banqueros obrasen a su... Y es un poco el equivalente a estos ganaderos, ¿no? Yo creo que... Porque en esta película, aunque es una película final de Ford, pero está todo el Ford de toda la vida. Está los hombres íntegros, con grandes valores, el sacrificio, la negación de tal, el valor de la mujer, el papel central de la familia. Esa casa es muy significativa, esa casa que le prende fuego y que arruina sus sueños es muy significativa, y es la casa que en todas las películas de Ford aparece, una casa en un entorno natural, con árboles, con montañas. Cuando en la diligencia están en el apeadero, le dice, tengo una casa a la prostituta. Cuando la invita a formar parte de su vida, le dice, tengo una casa con árboles, con montañas y con ríos. Vete allí y me esperas allí. Esta es la misma casa con la que sueña en El hombre tranquilo, y es la misma casa que está reflejando aquí. No está dentro de la ciudad, está muy próxima al desierto, y es una casa con árboles, con montañas, y siempre dice, y una casa a medio hacer. O sea, una casa que después tengamos que trabajarla y levantarla juntos. O sea, que está todo John Ford está en esta película, ¿no? Y ya no solo todo John Ford, es que está casi todo el western clásico. Porque John Ford es casi equivalente al western clásico y utiliza todos los recursos visuales y todas las metáforas y toda la poesía que viene utilizando durante décadas y nos la plasma en esta película. Y es por eso que por mucho es considerado el mejor western de la historia del cine. Y ¿Tú conoces, no sé si tú conoces algún western donde se realicen dos flashbacks? Algún western anterior a este,
donde se realicen 2 vueltas atrás, 2 retrospecciones. Sí. Porque realmente al principio es... La verdad es que no caigo. Lo digo por eso, por la novedad del procedimiento. No era habitual que en los westerns tradicionales, no recuerdo alguno, pero no con la importancia de este, porque este realmente es, digamos, desde el principio, con lo cual se puede interpretar que es esa forma de comenzar una narrativa desde el final. No es tanto un flashback primero como es, digamos, un inicio a finish. Comienza por el final y después va a reconstruir toda la historia. Y después, dentro de esa retrospección, hay una más menor, más pequeña, que es la escena del tiroteo, que también es muy importante porque ahí le hace ver, oye, mira, la ley también necesita de la fuerza. Y a veces llega a decir, incluso, aunque no lo diga explícitamente, a veces incluso de la fuerza fuera de la ley. Cuando dice John Wayne, oye, mira, sé que lo he hecho mal, pero no tengo mala conciencia de haberlo hecho así. Y de hecho, ahora que destaca este segundo flashback más pequeño, antes estaba hablando de que tiene perlas a nivel de vestuario, de arte, de dirección, de iluminación, pero es que también de montaje, y no solo de montaje, sino de montaje desde dentro de la cámara, porque cómo entra y cómo sale de ese segundo flashback. Pues entra el flashback con esta nube de humo que echa John Wayne cuando está fumando el cigarro, que nos transporta hasta dentro de ese recuerdo, que luego es algo que hemos visto repetido hasta la saciedad. ¿Y cómo sale de ese segundo flashback? Con John Wayne encarando su cuerpo hacia la cámara, haciendo un negro total y enlazando muy bien, así de esa forma, con la siguiente escena. O sea que realmente en todos los departamentos esta película es sobresaliente. Y me ha venido, mientras hablaba, a la cabeza una idea que es un poco peregrina y no sé si alguien tiene más información que yo, pero es cierto que en la filmografía de John Ford hay como una compasión por el borracho y no lo sé, con total sinceridad, hasta qué punto puede tener que ver con que realmente su ascendencia y su familia era irlandesa. Y supongo que él, claro, inexorablemente un bebedor empedernido. Sé que era un fumador empedernido, lo de bebedor no lo tengo tan claro, pero seguramente viniese por ese entorno familiar. No sé. Vamos a ver, yo voy a romper los esquemas. Voy a romper un poco los esquemas. A mí esta película, que me parece maravillosa, es un western, pero tiene más estructura de film noir, de película negra, que de western. Es una de las razones, es una película contada desde el final, como por ejemplo El Crepúsculo de los Dioses, una película que, bueno, ya cuando lleguemos a ella ya hablaremos de ella. Pero bueno, tanto por eso, ese llegar al final y contar toda la película en flashback, la iluminación es totalmente de cine negro, e incluso la trama tiene algo bastante de cine negro. Bueno, eso por un lado, un poco por romper los esquemas de lo que se está hablando aquí. Y por otro lado, y abundando en lo que tú comentabas de que un gran director como es John Ford no da puntada sin hilo, los nombres de los personajes. Ransom es rescate, significa rescate. Es el personaje que viene a rescatar el viejo oeste y trae la civilización. El que no me queda tan claro es Liberty, porque a pesar de que Liberty en inglés no tiene el mismo significado libertad que en español, hay dos palabras para definir libertad, una es liberty y la otra es freedom, pero no entiendo no sé si habéis hecho algún razonamiento de por qué Liberty Balance se llama Liberty. Creo que debe tener un significado, un sentido, pero yo no se lo encuentro. Muy posiblemente. Esa libertad salvaje, me está diciendo Domingo, es muy posible que sea
Esa el Bueno, motivo, la razón. no solo Liberty, ahora mismo no lo tengo, o sea, no le he dado esa vuelta, pero ya no solo Liberty, es que es Liberty Balance, y Balance hace referencia a un equilibrio. Entonces, sí, seguramente haya inquina detrás de esos nombres, o por lo menos intención. Y de hecho, ¿cómo era? El Marshall, eso sí lo leí en algún sitio. El Marshall se llama Link Appleyard. Appleyard es como un campo de manzanas o un campo de manzanos, y Link es enlace. Siendo el Marshall un personaje que tiene tanta familia de niño mexicano, podemos intuir que a más de una se llevaba al huerto, ¿no?, a enlazarla. Yo creo que hay cierta inquina detrás de los nombres, sí. No sé si hay alguien más que quiera reseñar algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Solo dos cuestiones para terminar. Es que espero que a partir de ahora os vayáis fijando en la tela que tienen los tocados y en las sombras y en cómo se mueven, porque realmente cuando uno mira y ya no mira, sino observa la imagen, se puede desgranar mucho de una película y del significado que hay detrás. Y por último, que si de verdad os ha gustado de lo que se ha hablado aquí hoy, pues se lo contéis a la gente y que el día de mañana, en vez de ser 20, pues seamos 40. Muchas gracias a todos por venir.